De la carta de San Pablo a los Gálatas: hermanos, si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se imagina hacer algo, se engaña, porque en realidad no es nada. Que cada uno examine su propia conducta y así podrá encontrar en sí mismo, y no en los demás, un motivo de satisfacción. Porque cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe la enseñanza de la palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo instruye. No se engañen, nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra. El que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá solo la corrupción. Y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Por lo tanto, mientras estamos a tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si hacemos un poquito de revisión de aquello que vivimos en el mundo corriente, hoy por hoy, nos encontramos con gente que a veces en su discurso es muy optimista y nos desea buenas vibras y nos decreta que nos va a ir súper bien. Y cuando se muere alguien, dicen de inmediato: ya está en el cielo, está en mejores condiciones, y cosas por el estilo. Pero si leemos el Evangelio, nos encontramos con algo muy distinto. Primero, somos criaturas. Segundo, todo lo creado ha sido creado bueno por Dios, pero Dios nos ha dado la libertad y en abuso de esa libertad, en mal uso de la libertad, hemos pecado. O sea, hemos ido contra el plan de Dios, contra la oportunidad que Dios nos da. La peor consecuencia del pecado, la muerte. Y tanto amó Dios al mundo que nos ha dado su único Hijo, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, cuerpo humano, alma humana y también alma divina. Una sola persona con dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Él asume en todo nuestra condición humana, menos el pecado, por supuesto, que es lo que deshumaniza, y Él se entrega del todo en ofrenda agradable al Padre, incluso dando su propia vida para rescatarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Y Él ha resucitado. Por eso estamos aquí, justamente en el día de la resurrección, en el día del triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Y tenemos la certeza que por nuestros medios o por nuestras buenas intenciones nos vamos al infierno. El camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. No, si te va a ir bien, no te preocupes, dale nomás.
Yo te mando buenas vibras. Y de repente mandan ángeles también, yo no sé cómo, porque ángel es enviado por Dios. Según una doctrina cercana a la fe católica, todos tenemos un ángel custodio, gran cosa. Pero si yo mando a mi ángel custodio, me quedo sin ángel. Entonces, ¿y cómo lo voy a mandar si está mandado por Dios para custodiarme a mí? Cuidado con manipular aquellas cosas que son parte de las verdades de nuestra fe. La mayoría no cree en Dios hoy día, o si creen en Dios, creen en un Dios a su medida. Católicos a su manera, cristianos a su manera. ¿A la manera de quién? Si no es la de Cristo. Ahora que tanto se está hablando, para bien y para mal, de la historia no se construye con solo memoria, porque la memoria es frágil y la memoria también se va tergiversando. La historia se construye con memoria y con datos científicos. Y nuestra fe es, no de la ciencia sin duda, pero es la certeza que el único Dios verdadero, el único Salvador, Jesucristo, está dispuesto para nosotros. Nos tiene un lugar reservado en la casa del Padre y depende de nosotros, si nos unimos a Él, que seamos parte de esa vida y vida eterna. Si se recuerdan, hace unos días atrás, cuando recordábamos a la patrona de esta iglesia, la titular de esta iglesia, Nuestra Señora del Tránsito, o sea, la Asunción de la Santísima Virgen, recordábamos ese dogma en que se establece que en cuerpo y alma fue llevada al cielo. Eso no es adorno, no es de bonito. La resurrección es en cuerpo y alma. Yo he comentado a veces, para poder ser más gráfico, un pariente mío falleció en ese accidente aéreo de Lima, cuando cayó en el océano. Y la familia nos comentaba que recobraron una parte del cuerpo de él, nada más por las muestras de ADN. Y en la resurrección, ¿qué va a pasar? Bueno, Dios sabe, pero ese mismo cuerpo va a ser el que va a unirse al alma en la resurrección final. Esa es la promesa del Señor. Y por eso que nosotros tenemos veneración a las reliquias de los mártires y particularmente a los cuerpos de los santos. Vean ustedes, cuando estos signos y milagros de Jesús los encontramos en la Sagrada Escritura, no son por el acto milagrero, por favor, no es esa la situación, porque hay gente que anda buscando milagros. Por supuesto que existieron los milagros de Jesús, y el apóstol San Juan dice que si no se han anotado todas aquellas maravillas, aquellos signos o milagros que Jesús hizo, sino solo aquellos necesarios para que nosotros creamos en Él. Son expresiones de su condición de Hijo de Dios, de Salvador. Entonces, están puestos para que nosotros creamos. ¿Y qué es lo necesario de creer? Una vez más, que nuestro Señor Jesucristo es el único Dios y Salvador. Que la plenitud de la salvación se da en la resurrección al final de los tiempos, donde cada persona humana volverá a la unión entre cuerpo y alma. Y con eso se desaparecen las buenas vibras, o que el universo te acompañe, o que el sol no sé qué cosa, y todas esas otras circunstancias, por no decirlo con palabras feas. Eso asegura también nuestra fe en aquello que está depositado en la Iglesia. Jesús encarga a la Iglesia un depósito de fe y nuestra fe no puede ser convertida al estilo New Age, de puras cosas espirituales, espiritualizadas, espiritualistas, espiritistas también, no. La Iglesia está para la salvación y su razón de ser es la salvación de las almas y de las personas completas, por supuesto. ¿De qué serviría
una iglesia, el mismo Papa Francisco decía, ¿no?, que la iglesia no es una ONG piadosa. ¿De qué serviría que nosotros nos reunamos y nos deseemos buenas cosas y hagamos actividades? Pareceríamos un club que podría ser muy interesante, pero hay algunos que hacen mejor ese tipo de tareas. Nosotros, ante la indiferencia, ¿qué responsabilidad tenemos? El apóstol nos lo dice. Tenemos la responsabilidad primero de dar gracias a Dios por aquello que Dios nos ha dado. Segundo, de poder corregir al hermano también. No, yo no le digo nada de esto a mi hermano porque en realidad yo lo respeto mucho. No. El que no nos corrijamos unos a otros, eso también tendrá que rendirse. Porque nosotros tenemos responsabilidad de nuestra salvación y también podemos colaborarnos mutuamente en la salvación mutua. Por eso es tan importante el sentido y la forma de la comunidad. Jesucristo el Señor se ha entregado para rescatarnos del pecado y de la muerte. Nosotros tenemos todo lo necesario para la salvación, particularmente aquí en el santo sacrificio de la misa, es donde de la mejor forma podemos ponderar la presencia y la acción de Dios en nuestras propias vidas. Pidamos que podamos ser capaces de Cristo y que nos podamos ayudar unos a otros para este hermoso desafío y esta gran tarea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.